lo que nos sorprendió cuando vimos esos estudios es que ese porcentaje quizás alto lo venía teniendo el Frente de Todos, anterior ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria, venía, ¿no?, siendo una de las fuerzas, cuando encuestan en enero, una de las fuerzas en las que las jóvenes más confianzas tenían en términos de políticas públicas. Entonces nos preguntamos qué pasó, ¿no? Si en enero había una mirada y una creencia y una proyección sobre el Frente de Todos, sobre lo que es hoy Unión por la Patria, ¿qué pasa? Que ahora se termina, ¿no?, yendo todo ese votante a Milei. Y lo que creemos es que, obviamente, tiene que ver con la situación cotidiana que viven todos los jóvenes, ¿no? Y un poco, ahí lo que traíamos, de producción, la tabla que habla de la encuesta en donde se mide cuál era el nivel de satisfacción o insatisfacción que tenían los jóvenes con determinadas políticas públicas o ejes temáticos, ¿sí? Y también lo que veíamos es que muchos jóvenes tenían, ¿no?, este sentimiento hacia la política de negatividad, de decepción, que bueno, un poco tiene que ver, ¿no?, con la realidad cotidiana que vivimos. Pues mostramos el cuadrito para que podamos ver ahí. No veo nada, no me lo podés agrandar desde acá. Ya les he dicho a la producción que tenemos una conductora chicata, entonces le tienen que agrandar los cuadritos. Así que van a ver que si frunzo el ceño es porque no veo nada. Los colorcitos que tienen, se me van a cagar de risa, pero no veo, chiques. Mientras tanto le voy explicando qué implica, dejar la de los jóvenes. ¿Qué implica el color? El color rojo tiene que ver con la insatisfacción total respecto a esos ejes temáticos, el amarillo con media satisfacción y el verde con ejes satisfactorios. Entonces, cuando vemos, ¿no?, todo lo que son los ejes insatisfactorios, fíjense con qué tienen que ver, son los rojos, bájame, tiene que ver con la representación política, tiene que ver con la posibilidad de acceder a créditos o financiación, tiene que ver con lograr independencia económica, apoyo a desarrollos de emprendimientos productivos, oportunidad de crecer en el país, acceso al empleo formal y de calidad y el acceso a viviendas. Después, con los que hay media satisfacción, tiene que ver con la posibilidad de acceder a una jubilación en el futuro, desarrollarse en el trabajo u oficio que les gusta, oportunidades en el mercado laboral no, hasta ahí. Y con los que sí hay satisfacción, que por eso las pibas quizás no votaron tanto a Milei, que tiene que ver con la posibilidad de vivir sexualidad e identidad, acceso a consumos culturales y el acceso a consumos superiores y la educación, obviamente el acceso a educación. Tiene que ver, digamos, con lo que por ahí caratulaban como satisfactorio. Lo que vemos ahí, ¿no?, y nos preguntábamos cuando veíamos estos números, decíamos, bueno, ¿por qué hay insatisfacción con lo relacionado a lo económico, a la salud? ¿Por qué sí hay un poco quizás más de satisfacción con lo generado a la educación? Y traíamos ahí algunos numeritos y que tienen que ver con que en América Latina, y esto es un informe de la OIT, un poco desactualizado, pero bueno, es el último que han subido, ya veremos si lo podemos actualizar, que tiene que ver con que en América Latina y el Caribe hay cerca de 23 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan, ni están en proceso de formación, ¿no? Y más de 30 millones que solo consiguen empleo en condiciones de informalidad, que es lo que venimos diciendo un poco, ¿no?, en los sucesivos Twitch. La tasa de participación laboral de los jóvenes era de 48,7 en 2020 y, digamos, eso ha ido descendiendo desde el año 2000 en adelante, que en el año 2003 era de 53%. Entonces eso viene bajando y después también lo que podemos ver ahí es que dentro de ese porcentaje de desocupación, las más perjudicadas son las mujeres, siendo, digamos, que se acercan, digamos, al 22%, que están casi 7 puntos por encima, digamos, que los varones están en el 15% de desocupación. O sea, las mujeres estamos en condiciones de desempleo mucho más que los varones. No sé si ahí está la plaquita del eje de trabajo que trajimos ahí, que también... ¿Lo tenemos?
Ujú. El de trabajo e ingresos. Ay, Dios, qué difícil. Qué difícil leer esto. Pero bueno, eso, digamos, una de las principales preocupaciones, lo que plantea este informe, es de la Flaxo, y es un poco más actual, es de ahora de junio de este año, y un poco lo que plantea es que hay una, digamos, una de las principales preocupaciones tiene que ver con los trabajos y el ingreso, y que lo que los jóvenes y las jóvenes identifican como causante de ese desempleo tiene que ver con la inflación. Esto lo traíamos también, ¿no?, porque creemos que Milei tuvo, digamos, como un discurso muy claro en relación a la economía, ¿no? Entonces, cuando vos le preguntabas a los pibes y a las pibas por qué votaba Milei, y la mayoría te respondía que tenía que ver con la situación económica, porque es el único que tiene un plan concreto para sacarnos del desempleo, tener trabajo y que haya mejores ingresos y que no haya más inflación. Entonces, evidentemente hubo, digamos, un mensaje claro en relación a una problemática concreta que sufrimos los jóvenes, que tiene que ver con el primer empleo, y que cuando logramos acceder, por más que tengamos niveles educativos universitarios, terminamos accediendo en la informalidad, ¿no? Después ahí tenemos otro de los ejes que traíamos para ver, y que si bien es uno de los ejes que está puntuado como con los que los jóvenes y las jóvenes están, digamos, como un poco más satisfechos, que tiene que ver con la educación pública, tomamos no los secundarios, sino tomamos la educación universitaria nada más en este momento, y el informe de la Flaxo lo que plantea es que los jóvenes, las jóvenes que fueron encuestados y encuestadas, todas y siguen, digamos, como sosteniendo la educación como un medio de ascenso social, y que quieren estudiar y que tienen la expectativa de, a partir de estudiar, recibirse, poder tener, digamos, acceso a un buen trabajo. Un poco ahí está la grafiquita, ¿no?, de del informe que sacamos la información. Dice un 33% de los encuestados piensa que para mejorar su situación las juventudes necesitan una mayor calidad educativa, y bueno, y siguen, ¿no?, apostando a la educación pública. Y ahí traemos otros gráficos que tienen que ver con un informe del Ministerio de Educación sobre el ingreso y el egreso de los estudiantes y las estudiantes universitarias. Ahí ya sale. Que nada, nos parecía importante para poder no ver esto. La cantidad de egresos, digamos, la cantidad de pibes que ingresaron y la cantidad de pibes y pibas que egresaron. Y tenemos tanto las universidades públicas como las privadas. Fíjense que si bien hay mayor cantidad de estudiantes y mayor cantidad de inscriptos en las universidades públicas o estatales, el nivel de egreso es muy bajo. Fíjense, ingresan 2.065.115 estudiantes en la pública y se egresan 93.917. Y en las privadas ingresan 484.000 y egresan 48.000, ¿sí? Que ahí también lo que traíamos y que tiene que ver con la modalidad, ¿no?, la que sea la educación, y que lo que nosotros creemos es que la pandemia, si bien trajo muchas cosas negativas, también trajo otras positivas y negativas también, pero bueno, creemos que en el ámbito educativo la virtualidad, si bien demandó que muchos profesores y profesoras tuvieran que adaptarse a una nueva modalidad, lo que vemos es que también esa virtualidad permitió que muchos estudiantes que habían ingresado hace mucho tiempo y que se tuvieron que poner a laburar, no pudieron dedicarse solo a estudiar, tuvieron que salir a laburar, pudieron egresarse más rápido durante la pandemia debido a la incorporación de la modalidad virtual. Ahí tenemos, en la página creo que es 8, ¿no? 858, que ahí tenemos la modalidad de egreso. Estos son datos de 2022 o 2021. Nada, que esto por ahí lo pensábamos en términos de que está muy cuestionado, ¿no? Esto de, y que fue todo un tema de si volvíamos, no volvíamos a la presencialidad, qué era mejor, qué era peor. Bueno, nada, ahí están los grafiquitos. Y nada, lo que nosotras vimos fue eso, que muchos pibes y pibas, gracias a esta modalidad a distancia, permitió el egreso de un montón de pibes y pibas que de otra manera no lo hubiesen podido hacer. Entonces creo que eso también es un
un número y una situación, un problema que nuestras universidades deberían tomar de cara a pensar cuáles son las condiciones en este contexto complejo, en donde ya casi el 70% del estudiantado, por lo menos en las universidades que nosotros conocemos, laburan y estudian. Entonces, por ahí los horarios no son en bloques, tenés un quilombo de horarios y por ahí la virtualidad permite que puedan trabajar y estudiar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay un descontento y un enojo con lo que nos sucede a los jóvenes en nuestra realidad económica? Tiene que ver con esto, con que no estamos pudiendo acceder como imaginamos o como quisiéramos. No, ¿por qué no entonces no hay representación política para las juventudes? Y que sí lo supo hacer el kirchnerismo, digo, con el voto a los 16 años, con todas las políticas públicas que hubieron, el conectar igualdad, el progresar, sí supo, digo, porque muchos de nosotros empezamos a militar con Cristina, por ejemplo, con Néstor y Cristina algunos, otros empezamos a militar con Cristina, con los gobiernos, ¿no?, de Cristina, y decir, bueno, cuando ves la representación en la política y no hay gente joven, no hay pibas, la única referencia que podemos llegar a tener es Ofelia Fernández, digo, pero que viene siendo ya hace muchos años la única que aparece, ¿no?, en escena. Entonces, digo, acá hay como un cuestionamiento, por un lado, a la dirigencia política, a nuestro gobierno, de por qué no están mirando las necesidades económicas que tenemos, las necesidades de salud que tenemos, pero tampoco abren los espacios para que quienes participamos de la política podamos estar en esos espacios de representación. Hay muy poca juventud en esos espacios de representación. Entonces, cuando podemos analizar eso, cuando hacemos ese análisis de la falta de políticas públicas para responder a las necesidades y la falta de representación juvenil en los partidos, y decimos, y no es tan loco que las jóvenes voten a Milei. Digo, hay ahí un porqué. Me parece que eso nos devuelve más mirar hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas que a decir que los jóvenes, que algunos son estudiantes, otros no saben nada o no entienden nada, porque yo creo que sí saben y como ven su contexto económico y su contexto político es que eligen.